porque es cierto. Y ahora muchos de ellos son detractores y muchos de ellos me acusan de que yo tuve la culpa de los resultados que tuvimos, porque no les di 30 millones de dólares. ¿Te puedes imaginar? O sea, en realidad eran propuestas descabelladas. Todas las que me hacían eran totalmente descabelladas y obviamente, pues siendo yo una persona cuerda, no iba a acceder a tanta atrocidad que a ellos se les venía en la cabeza, porque eso es lo que era. Personas totalmente desmedidas. En unas elecciones necesitamos un partido político. Entonces era absurdo pensar que en este caso el movimiento ciudadano que representaba la resistencia, pues llevar a un candidato era inconcebible. Así que creo que ahí lo que hubo eran celos protagónicos, porque obviamente como sociedad civil querían que me mantuviera más junto a ellos participando en mítines políticos de sociedad civil que con el partido en sí. Y el partido viceversa, lo mismo, llevarme a los mítines obviamente de todas sus bases. Pero la lógica era pues continuar más con los mítines del partido porque era básicamente pues la manera de poder llevar esta candidatura. Sí. Un malentendido entonces y una necesidad de protagonismo. Yo creo que eso es más que todo. Querían protagonismo y ellos tenían esas discrepancias de que el candidato es mío, no, que es mío, y entonces era una situación bastante difícil. Creo que es muy importante mencionar todos esos aspectos, sí, porque la gente, cuando yo escucho a los analistas políticos, dicen, no, es que Joel era irrelevante, es que Joel no tenía las características, es que Joel era un ignorante, y me taldan, me tildan, y me tachan de tantos calificativos que verdaderamente no estuvieron en mis zapatos. No vivieron, obviamente, sí, toda esta incertidumbre que se creaba dentro de sociedad civil, el partido político, que sí esto, que no digas aquello, pero mira, ¿por qué lo dijiste? Entonces, en realidad, no había un consenso. Más bien era una lucha interna, como bien dije, de protagonismo, hasta cierto punto ideológico. Entonces, y por otro lado, hay que entender que los asociaciones de sociedad civil están hechas de diferentes corrientes ideológicas, incluyendo el FMLN. Entonces había ese estir y encoge. Y en medio de eso estaba usted. Exactamente. Entonces es muy difícil la candidatura. Porque entiendo que usted financió toda su campaña. Toda la campaña. Y lo digo con viva voz y lo puedo decir de manera clara y contundente que yo pagué cada 5 de mi campaña y apoyé inclusive a muchos candidatos que, como bien lo dije en otra entrevista, les miraba potencial, tenían un buen posicionamiento en sus comunidades, diputados, alcaldes al parlacen, y ahí están, y que vengan a desmentirme, porque es cierto, y ahora muchos de ellos son detractores, y muchos de ellos me acusan de que yo tuve la culpa de los resultados que tuvimos, porque no les di 30 millones de dólares. ¿Te puedes imaginar? O sea, en realidad eran propuestas descabelladas. Todas las que me hacían eran totalmente descabelladas y obviamente, pues siendo yo una persona cuerda, no iba a acceder a tanta atrocidad que a ellos se les venía en la cabeza, porque eso es lo que era. Personas totalmente desmedidas. Y si no daba, te expulsamos del partido. Esta expulsión siempre, no es nueva. Perdón, sí, antes de llegar a eso, siempre existió la amenaza. Entonces. Siempre. Esto no es nuevo, esta es como la 4ª vez. Que lo amenazaban de expulsarlo. Así es, ahora lo puedo decir porque ya no pertenezco al partido, claro, ya no me van a hacer nada. Pero antes. O sea que, perdón, pero si decís eso. Pero usted tenía que le hicieran, o sea, usted llegó al momento en temer que pudieran hacer algo. Claro, todo el tiempo pasaba. O sea, sí se sintió amenazado. Claro, o sea, las cosas como son. Claro. Entonces, pero no lo podía decir porque la amenaza del tribunal, la amenaza de la expulsión, pero ahora no, ahora estoy libre, ahora puedo decir las cosas como son. ¿Y de dónde sale la cifra de 30 millones de dólares? Pues eso es lo que yo les preguntaba, ¿de dónde? Y así literal me lo dijeron en diciembre, ese fue el regalo de Navidad que me dieron. Todos los directores departamentales, ahí están. Y saltó uno, y puedo decir el nombre, Efraín Caña, tú me dijiste eso y me amenazaste, me insultaste, y el presidente del partido estaba a la par mía y ni tan siquiera se paró a callarte.
y te reto a que digas que lo que digo es mentira. Me dijiste, si no trae 30 millones de dólares este día, por favor retírese, que para qué se metió a esto. Así de sencillo. O sea, de trágico. La verdad, te lo digo, insultante, un hombre verdaderamente grosero, y teniendo al presidente del partido a la par mía y el resto de gente del COENA en mi casa de campaña burlándose de mí. ¿En su propia casa? En mi propia casa. Así me pagan, de esta manera. Yo creo que había que decirlo. Y mira, bueno, desde el equipo de campaña, cuando iniciamos, pues me pusieron el equipo de campaña. sí, pero verdaderamente recuerda nombres. Hay un equipo internacional dirigido por un señor costarricense de nombre Dani Quiroz. Si no me equivoco, el 305 Partner 305 LLC es la empresa que con ellos empezamos. La empresa que contrataron para que les construyera la estrategia política. Así es, a un costo de más de $500,000. Uh-huh. Que lo tenía que pagar que usted. Lo tenía que pagar yo. Y usted decidió. Aun cuando el contrato estaba con el partido, ojo, porque se supone que no nomás era mi campaña, que iba a correr campañas particulares de algunos diputados, etcétera, y me vendieron esa idea. Y obviamente lo terminamos desechando porque no aportaban nada a mi campaña política. Pasaban 2 semanas y si yo no les llamaba, pues no me contactaban y tenía que estar pagando. Entonces no podía estar gastando dinero con alguien que no me daba ninguna asesoría. Perdón. Esta empresa costarricense. Sí, bueno, el dueño es costarricense. Creo que la empresa está hecha en los Estados Unidos. Ah, ok, la empresa está radicada en Estados Unidos. Sí. Pero el dueño es costarricense. Sí. Vaya. La contratan por $500,000 para construir la estrategia de campaña política electoral. Es correcto. Vaya. Y le dicen a usted, aquí está la facturita. Así es. Y usted comienza a pagar. Y yo comienzo a pagar. No los 500,000. No, claro que sino no. que fraccionadamente. No, porque lo soltamos. No aportaban ningún conocimiento a la campaña. Pero ¿cuánto sí le paga a la empresa? Pues caminamos, como dicen, obviamente con la prima. Empezamos y había una mensualidad, etcétera, y había que crear otros gastos sobre el jingle que se creó, que llegó Joel y todo eso. Ese jingle es autoría de... Ellos lo hicieron. Y la verdad que, como digo, todo recaía en mí. Entonces, pero tampoco caminábamos, porque el proyecto político no era encajonado en un solo partido. Recordemos que como candidato a la sociedad civil requeríamos tener una apertura en la búsqueda de una segunda vuelta. Pero el único nombre que se menciona en es eso correcto. Es el suyo. Es malintencionado. Va en realidad en un espíritu de culparme de situaciones en las que nunca me vi involucrado. Ahora, reiteradas manifestaciones que dañan la imagen. ¿Cuándo? Reiteradas, infundadas y públicas manifestaciones. Porque cuando nosotros perdemos como candidato, y ya en ese momento como ex candidato y ciudadano expreso mi opinión, no quiere decir que estoy dañando la imagen del partido, porque lo único que dije fue que la diligencia del partido había sido floja y aguada, porque no había logrado la unidad dentro del proyecto político. ¿Y acaso miento? Si tú vas y le preguntas a las bases, te vas a encontrar un montón de gente que nunca fue apoyada, que nunca vio el liderazgo, que se la pasaban básicamente en grilla, en pleito, y que no había ese líder que obviamente unificara. Y a mí no se me permitía, porque cada vez que yo me involucraba con un grupo, ¿cuál era? Te vamos a expulsar del partido. Entonces me mantenía al margen. Muchas de las veces que no visité territorio, como los mercados, ahí dicen, no, es que solo tu fórmula presidencial iba. Pues sí, porque a mí me lo prohibían. Se iban a hacer ese tipo de visitas y ni tan siquiera me invitaban en muchos de los casos. Y después me decían que no, que porque muy poquita gente y que me iba a ver por imagen muy débil, etcétera. Entonces, eso es algo que la población no sabe. Piensan que yo no iba porque no quería. No, si yo soy una persona muy entusiasta, muy dedicada, muy responsable.
pero obviamente tenía directrices de presión de la dirigencia del partido para que cosas las hiciera y cosas no, porque hay